En Nochebuena, un niño de la calle entró a una lujosa residencia para robar. Al pasar junto a una recámara, se detuvo en seco, sin poder creer lo que veía. En la pared colgaba un retrato suyo en una silla de ruedas. Mientras lo observaba, escuchó de pronto las voces de los dueños, que acababan de regresar. Al escuchar su conversación escondidas, se enteró de que Valentina Ramírez y Santiago Hernández Garza habían intentado tener un hijo durante muchos años, sin éxito. Habían gastado una fortuna en estudios y tratamientos inútiles, pero el milagro nunca llegó. Entonces, tomaron la decisión mutua de adoptar a un pequeño. Desde ese día, habían pasado 9 años. Adoraban a Gregorio, su hijo adoptivo. Pero un día, la tragedia golpeó a su familia. Valentina estaba sentada en su sillón favorito junto a la chimenea, absorta en una novela que una amiga le había regalado la semana anterior. Afuera, una llovizna de otoño caía, deslizándose en finas hebras por los cristales. En la casa reinaba ese silencio especial que solo se da en las tardes de domingo lluviosas, cuando el mundo entero parece detenerse, dejándote a solas con un libro y tus pensamientos. Pasó la página, sonriendo ante otra réplica ingeniosa del protagonista. En la sala de estar se sentía un ambiente cálido y acogedor. El fuego en la chimenea crepitaba, proyectando sombras caprichosas en las paredes. Valentina miró el reloj. Santiago debía volver del trabajo en 1 hora, y Goyo seguramente estaba haciendo la tarea en su cuarto. El niño siempre había sido responsable, nunca dejaba los deberes para el último momento. Volvió a sumergirse en la lectura, cuando de repente, un ruido extraño vino de arriba. Valentina levantó la cabeza, aguzando el oído. El ruido se repitió. Algo pesado. Un estruendo. Luego se escuchó un grito desgarrador. ¡Mamá! ¡Ah! El corazón se le fue a los pies. El libro se le escapó de las manos y cayó al suelo. Valentina se levantó del sillón con tal brusquedad que éste se tambaleó. Una ola de terror helado recorrió su cuerpo. Goyo, exhaló, y corrió hacia la salida de la sala. Sentía las piernas como si fueran de plomo, pero se obligó a correr más rápido. La sangre le martilleaba en los oídos. Cada paso retumbaba en sus sienes. Salió al amplio vestíbulo y se quedó paralizada, sin dar crédito a sus ojos. Al pie de la ancha escalera de mármol que conducía al segundo piso, sobre el frío suelo, yacía Gregorio. No se movía. Su brazo derecho estaba torcido de una forma antinatural, y sus piernas, extrañamente dobladas. A su lado había un vaso de vidrio hecho añicos. El agua se había esparcido en un charco sobre el mármol pulido. Goyo, mi niño. Valentina corrió hacia él, casi resbalando en el suelo mojado. Se arrodilló y con cuidado le sostuvo la cabeza. El rostro del niño estaba pálido, los ojos cerrados. En la frente se le estaba formando un moretón. Valentina le puso los dedos en el cuello, buscando el pulso. El corazón latía, débil, pero latía. Goyo, ¿me oyes? Abre los ojos, por favor. Su voz temblaba. Las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. Mi amor, vamos, despierta. El niño no reaccionaba. Valentina le acarició el pelo, tratando de no moverle la cabeza. Recordaba que en caso de lesiones en la columna no se debía mover a la víctima, pero sus manos anhelaban abrazar a su hijo, estrecharlo contra su pecho, protegerlo. ¡Ayuda!, gritó. Sofía, quien sea, vengan rápido. De la cocina llegaron unos pasos apresurados. Apareció Sofía, su cocinera, una mujer robusta de unos 50 años, con un rostro redondo y amable. Al ver a Gregorio en el suelo, se llevó las manos a la boca, y la charola con platos que llevaba se le cayó. La loza se hizo añicos con estrépito contra el suelo. Dios mío, ¿qué pasó? Su voz se quebró en un grito. Sofía, llama a una ambulancia. Rápido, gritó Valentina entre lágrimas. Ahora mismo. Se cayó de la escalera. Las manos de Sofía temblaban. Agarró el teléfono que colgaba en la pared del vestíbulo, pero los dedos no le obedecían. Se equivocó 3 veces al marcar el número antes de escuchar el tono. ¿Aló? ¿Emergencias? Su voz era un hilo. Vengan rápido. Un niño se cayó de las escaleras. Está inconsciente. Sí. La casa grande con portón de herrería. Por favor, apúrense. Valentina no apartaba la vista del rostro de su hijo. Goyo. Aguanta. Mi niño, susurraba. La ambulancia ya viene. Todo va a estar bien. Tú solo aguanta. ¿Me oyes? Sofía corrió hacia ellos y se arrodilló a su lado. Señora Valentina, ¿quiere que lo tapemos con algo?
Se va a enfriar en el suelo. Su voz temblaba. No, no podemos tocarlo, Valentina negó con la cabeza. Si es una lesión en la columna. No pudo terminar la frase. Un sollozo le ahogó la garganta. Sofía le tomó la mano. Va a salir de esta. Goyo es un niño fuerte. Usted sabe lo fuerte que es. Pero ¿y si? Valentina no podía decirlo en voz alta. No piense en lo peor. Los médicos vendrán. Ellos lo ayudarán. Los minutos se alargaban dolorosamente. Valentina no soltaba a su hijo, temiendo que si retiraba las manos, él desaparecería. Miraba su pecho, siguiendo su respiración. Era regular, pero superficial. ¿Cómo pudo pasar esto? Susurró Sofía. Si él siempre es tan cuidadoso. Valentina levantó la vista hacia la escalera. En uno de los escalones de arriba había un cuaderno, y a su lado, lápices de colores esparcidos. Al parecer, Goyo bajaba con un vaso de agua y sus útiles escolares. Resbaló. Perdió el equilibrio. Esta maldita escalera, siseó entre dientes. Le dije a Santiago que este mármol era demasiado resbaladizo. Le dije que debíamos poner un tapete. Señora Valentina. No se culpe, Sofía le apretó el hombro. Fue un accidente. A lo lejos se escuchó una sirena. Con cada segundo, el sonido se hacía más fuerte. Valentina sintió que un nudo de alivio se le formaba en la garganta. Oye, ya vienen. Sofía se puso de pie de un salto. Voy a abrir el portón. Corrió hacia la puerta principal. Valentina se quedó en el suelo, sin dejar de sostener la cabeza de Gregorio. Se inclinó y le besó la frente. Un poquito más. Mi niño. Solo un poquito más. Los doctores ya están aquí. La sirena se cayó justo frente a la casa. Se oyeron pasos rápidos. Voces. Al vestíbulo entraron corriendo dos hombres de uniforme azul y una mujer con un maletín médico. ¿Dónde está el paciente?, preguntó el mayor de ellos. Un hombre de unos 40 años con sienes canosas. Aquí está, Valentina hizo un gesto con la mano, incapaz de apartarse de su hijo. Ayúdenlo. Por favor. Los paramédicos se acercaron rápidamente. El mayor se arrodilló junto a Gregorio. Le revisó las pupilas. Le tomó el pulso. ¿Cuánto tiempo lleva inconsciente?, preguntó, sacando una pequeña linterna. Unos 10 minutos. Quizá 15, sollozó Valentina. No lo sé con exactitud. Escuché el golpe y el grito. Salí corriendo y ya estaba aquí tirado. ¿Lo movieron? No. Solo le sostuve la cabeza. Bien. Eso es correcto. El paramédico asintió y miró a sus colegas. El collarín. De inmediato. La mujer sacó rápidamente un collarín cervical de su maletín. Con cuidado. Inmovilizaron el cuello de Goyo. Le pidieron a Valentina que se apartara. Pero no podía obligarse a soltar la mano de su hijo. Por favor. Necesito estar con él. Miró al paramédico con súplica. Lo entendemos, pero necesitamos espacio para trabajar, dijo él. La cocinera abrazó a Valentina por los hombros y la apartó con delicadeza. Los paramédicos trabajaban rápido y en perfecta coordinación. Comprobaban reflejos. Medían la presión. Examinaban la columna vertebral. Parece que su hijo tiene una lesión grave en la columna, dijo finalmente el paramédico jefe, levantando la cabeza. Necesitamos llevarlo al hospital urgentemente. Cada minuto cuenta. Valentina se cubrió el rostro con las manos. Las palabras del hombre sonaron como una sentencia. Lesión en la columna. Eso significaba no. No podía ni pensarlo. ¿Qué van a hacer?, preguntó con un hilo de voz. Ahora lo inmovilizaremos en la camilla y lo llevaremos al área de traumatología. Allí lo examinarán los especialistas. Le harán radiografías. El hombre hablaba con calma, profesionalmente, pero en sus ojos se leía la compasión. ¿Vendrá con nosotros? Sí, por supuesto, asintió Valentina, secándose las lágrimas. Los paramédicos trajeron una camilla especial con una base rígida. Con sumo cuidado, centímetro a centímetro, trasladaron a Gregorio, asegurando cada parte de su cuerpo con correas. Valentina observaba la escena con el corazón hecho pedazos. Su niño se veía tan pequeño, tan indefenso en esa gran camilla. Sofía, toma mi celular y mi bolso, pidió. Y llámale a Santiago. Dile que vamos al hospital. Yo me encargo de todo. Señora Valentina, no se preocupe. Solo esté con Goyo. Levantaron la camilla y la llevaron hacia la salida. Valentina caminaba a su lado, sin apartar la vista del rostro de su hijo. Afuera, la misma llovizna seguía cayendo. La ambulancia esperaba junto a la entrada, con las puertas traseras abiertas. Subieron a Gregorio. Valentina se metió después.
sentándose en un pequeño asiento plegable. Las puertas se cerraron de golpe. La sirena se encendió. La ambulancia arrancó. Valentina miraba el monitor al que habían conectado a Gregorio. La línea verde del pulso saltaba rítmicamente en la pantalla. La paramédica estaba sentada junto al niño, vigilando los signos vitales. Va a vivir, susurró Valentina. La mujer la miró. Haremos todo lo posible, respondió en voz baja. Valentina sacó su teléfono con dedos temblorosos. La pantalla se veía borrosa a través de las lágrimas. Encontró el número de Santiago y marcó. Los tonos de llamada parecían interminables. Valen, se escuchó por fin la voz de su esposo. ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? Santiago apenas podía hablar. Es Goyo. Se cayó de la escalera. Vamos para el hospital. Los doctores dicen que tiene una lesión en la columna. Al otro lado de la línea hubo un silencio. Luego escuchó a su esposo soltar el aire pesadamente. Voy para allá. ¿A qué hospital los llevan? Al hospital de la ciudad. A traumatología. Llego en 20 minutos. Aguanta, Valen. Y dile a Goyo que papá ya va en camino. Está inconsciente, sollozó ella. Entonces aguanta tú. Ya casi llego. La llamada se cortó. Valentina apretó el teléfono en su mano y volvió a mirar a su hijo. La ambulancia volaba por la ciudad nocturna. La sirena rompía el silencio, y ella solo podía rezar para que su niño sobreviviera. La camilla con Gregorio fue empujada rápidamente a través de las puertas automáticas de la sala de urgencias. Valentina corría detrás, tratando de no quedarse atrás. Sus tacones resonaban en el linóleo. El eco se extendía por el pasillo desierto. La brillante luz blanca le lastimaba los ojos después de la oscuridad de la noche. Espere aquí, la detuvo uno de los médicos junto a una puerta con un letrero que decía acceso restringido. Lo llevaremos a que le hagan estudios. Pero yo tengo que estar con él, protestó Valentina, aferrándose al borde de la camilla. Solo estorbará. En cuanto tengamos los resultados. La llamaremos, dijo el médico con firmeza y asintió a una enfermera. Una joven de bata blanca tomó suavemente a Valentina del brazo. Venga, necesita llenar unos papeles, dijo en tono tranquilizador. Y tomar un poco de agua. Está muy pálida. Valentina observó impotente cómo se cerraban las puertas tras la camilla de su hijo. Lo último que vio fue el rostro pálido de Gregorio y la multitud de cables que envolvían su pequeño cuerpo. Las rodillas se le doblaron. La enfermera la sostuvo con fuerza, evitando que cayera. Sentémonos aquí, la llevó hasta una dura silla de plástico en el pasillo. ¿Cómo se llama? Valentina Ramírez de Hernández, respondió mecánicamente, dejándose caer en la silla. ¿Y el niño? Gregorio. Goyo. Tiene 9 años. 9. Su voz se quebró. La enfermera le ofreció un vaso de agua del dispensador que estaba cerca. Tome. Se sentirá mejor. Valentina bebió unos sorbos obedientemente. El agua estaba fría, casi helada, y eso la reanimó un poco. Miró a su alrededor. El pasillo era largo y vacío. Varias filas de sillas de plástico. Paredes pintadas de un verde pálido. En una de ellas colgaban carteles sobre la prevención de accidentes. ¡Qué ironía! ¿Tengo que llenar unos papeles? Preguntó. Sí, pero eso puede esperar. Ahora lo importante es que se calme. ¿Cómo puedo calmarme cuando mi hijo? Valentina se cubrió el rostro con las manos. La enfermera se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. La entiendo. Yo también tengo 2 hijos. Pero ahora su niño necesita una mamá fuerte. Los médicos están haciendo todo lo posible. El doctor Villanueva es el mejor neurocirujano de la ciudad. Si alguien puede ayudarlo, es él. Valentina asintió, secándose las lágrimas. Sacó su teléfono. Santiago aún no llamaba. Seguramente venía a toda velocidad, rompiendo todos los límites. Se lo imaginó apretando el volante, con el rostro desfigurado por el miedo y la impotencia. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Valentina no podía quedarse quieta. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por el pasillo. 10 pasos en una dirección. Media vuelta. 10 pasos de regreso. Sus pensamientos se arremolinaban. ¿Y si Goyo no sobrevivía? ¿Y si quedaba paralizado? ¿Cómo lo iban a superar? Y lo más importante, ¿cómo le dirían la verdad? Se detuvo junto a una ventana. A través del cristal se veía el estacionamiento, bañado por la luz anaranjada de las farolas. La llovizna persistía. Valentina apoyó la palma de la mano en el frío cristal y cerró los ojos. Dios mío, si existes, susurró, te lo ruego, salva a mi niño. Haré lo que sea. Lo que sea.
Pero que viva. El chirrido de unos frenos la hizo abrir los ojos. En el patio del hospital entró a toda velocidad un auto negro, la camioneta de Santiago. Ni siquiera se estacionó bien, simplemente la dejó atravesada en dos lugares y saltó afuera. Valentina lo vio correr hacia la entrada y sintió que algo dentro de ella se rompía. Ahora tenía que ser fuerte, o al menos intentarlo. Un minuto después, Santiago irrumpió en el pasillo. No llevaba saco. La camisa estaba desabotonada. El pelo revuelto. Sus miradas se encontraron. Mi amor, Valentina corrió hacia él. Él la sostuvo, abrazándola con fuerza. Podía sentir los latidos de su corazón. ¿Dónde está? ¿Qué dicen los doctores? Preguntó Santiago rápidamente, apartándola para mirarla a la cara. Se lo llevaron a hacerle estudios. Es una pesadilla. Santiago volvió a llorar. Escuché un ruido en la escalera, y cuando salí de la sala, vi a Goyo tirado abajo. Estaba inconsciente. Pensé que lo había perdido. Santiago la abrazó aún más fuerte. Tranquila, tranquila. Él es fuerte. Va a salir de esta. Nuestro niño es un luchador. El doctor dijo que tiene una lesión en la columna, sollozaba Valentina. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Santiago guardó silencio. Claro que se daba cuenta. Apretó la mandíbula. En sus ojos brilló un dolor que intentaba ocultar. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? Preguntó. Unos 20 minutos. Quizá media hora. No lo sé. El tiempo pasa tan raro. Santiago miró a su alrededor. Vio a la enfermera que escribía algo en el mostrador. Disculpe, se acercó a ella. Trajeron a un niño. Gregorio Hernández. Soy su padre. ¿Podría decirme qué pasa con él? La enfermera levantó la cabeza. Su hijo está en estudios. En cuanto tengamos los resultados, el doctor los llamará. ¿Y falta mucho? Es difícil decirlo. Hay que hacerle radiografías. Una tomografía. Quizá una resonancia magnética. Eso tomará tiempo. Santiago asintió y volvió con su esposa. Se sentaron juntos en las sillas. Valentina apoyó la cabeza en su hombro. Él le tomó la mano y la apretó. Todo va a estar bien, susurró. Pero su voz sonaba insegura. Los minutos se convirtieron en horas. El pasillo se fue llenando de gente. Alguien trajo a un paciente con un brazo roto, a otro con contusiones. Enfermeras y camilleros iban y venían. Valentina y Santiago permanecían sentados, abrazados, esperando. Casi no hablaban. ¿Qué podían decir? Todas las palabras parecían vacías y sin sentido. Valentina se levantó varias veces. Se acercó a la puerta por la que se habían llevado a Gregorio, como si con la fuerza de su mente pudiera acelerar los estudios. Santiago llamó a Sofía para saber si todo estaba en orden en casa. Le pidió que preparara la habitación de la planta baja, por si Goyo no podía subir las escaleras. Finalmente, después de 6 horas, cuando ya empezaba a amanecer, apareció en el pasillo un hombre con un traje quirúrgico verde. Se quitó el cubrebocas, y Valentina vio un rostro cansado con profundas arrugas alrededor de los ojos. Era el doctor Villanueva. Santiago se levantó de un salto. «Doctor, ¿cómo está mi hijo?» Su voz sonaba tensa. Cada palabra le costaba un esfuerzo. El cirujano se acercó a ellos lentamente. Era difícil interpretar su expresión. Valentina se aferró al brazo de su esposo. «Siéntense, por favor», dijo el médico. «Prefiero estar de pie», replicó Santiago. «Díganos qué tiene mi hijo». Villanueva suspiró. «Su estado es crítico. Gregorio tiene una fractura por compresión de la tercera y cuarta vértebras lumbares. La médula espinal está dañada. Hicimos todo lo necesario. Estabilizamos la columna. Administramos medicamentos para reducir la inflamación. Pero ahora solo queda esperar». ¿Esperar qué? Valentina sintió que todo dentro de ella se encogía. El médico la miró con compasión. Esperar a ver cómo reacciona su organismo. Existe la posibilidad de que nunca vuelva a caminar. El daño es severo. Las fibras nerviosas. ¿Cómo? Santiago dio un paso hacia el doctor. No, eso no puede pasar. ¿Entiende, doctor? Mi hijo tiene 9 años. No puede quedar inválido. Señor Hernández. Entiendo sus sentimientos. Pero, pagaré lo que sea. La voz de Santiago se quebró en un grito. Lo que sea. Traiga a los mejores especialistas de la capital, del extranjero. Solo haga que vuelva a caminar. Valentina rompió a llorar, ocultando el rostro entre las manos. Una enfermera corrió hacia ellos, intentando calmarlos. Señor Hernández, por favor. El doctor Villanueva le puso una mano en el hombro.
Comprendo su desesperación, pero deben entender que no somos dioses. La medicina moderna puede hacer mucho, pero no todo. Llevo 30 años operando, he visto cientos de casos como este. A veces ocurren milagros. El cuerpo se recupera en contra de todos los pronósticos. A veces no. Solo queda creer en un milagro. Santiago retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Se tambaleó y se apoyó en la pared. Valentina se acercó y lo abrazó. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó al médico en un susurro apenas audible. Ahora Gregorio está saliendo de la anestesia. En una hora podrán verlo. Estén a su lado. Apóyenlo. Eso es muy importante, dijo Villanueva. Y después, observaremos, iniciaremos rehabilitación, fisioterapia. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿hay posibilidades? Santiago levantó hacia él sus ojos enrojecidos. Dígame la verdad. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva a caminar? El médico tardó en responder. La posibilidad siempre existe, pero no puedo prometerles, no terminó la frase. Lo siento. Villanueva dio media vuelta y se fue por el pasillo. Valentina y Santiago se quedaron de pie, abrazados. El mundo a su alrededor pareció dejar de existir. Todos los sonidos se apagaron. El tiempo se detuvo. No puede ser, susurró Santiago. Es una pesadilla. Tengo tanto miedo, confesó Valentina. ¿Cómo se lo vamos a decir? No lo sé. No lo sé. Valen. La hora se hizo insoportablemente larga. Estaban sentados en las mismas sillas de plástico, tomados de la mano. Santiago se levantó varias veces. Fue a la ventana. Regresó. Valentina miraba un punto fijo. Sus pensamientos estaban lejos. Finalmente, apareció la misma enfermera. Padres de Gregorio Hernández. Pueden pasar a verlo. Habitación número 12. Segundo piso. Subieron en el elevador. El pasillo del segundo piso era exactamente igual, largo y pintado de un verde pálido. El olor a medicamentos y antiséptico le picaba en la nariz. Valentina caminaba sintiendo que las piernas se le volvían de plomo. Cada paso era un esfuerzo. La habitación número 12 estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Santiago la empujó y entraron. Gregorio estaba en una cama de hospital, conectado a un suero. Su pequeña figura parecía aún más pequeña en esa cama blanca de hospital. Tenía los ojos abiertos, pero la mirada estaba turbia, nublada. Al ver a sus padres, sonrió débilmente. Mamá, papá. Valentina corrió hacia él, le tomó la mano y se la llevó a los labios. Mi niño, qué susto nos diste. Lloraba mientras le besaba los dedos. Perdón, susurró Goyo. No quise. Solo llevaba agua y me resbalé. No es tu culpa. Santiago se acercó por el otro lado de la cama y le puso una mano en la cabeza. Lo importante es que estás vivo. Gregorio intentó moverse y de repente frunció el ceño. Miró hacia sus piernas bajo la sábana. Luego de nuevo a sus padres. Mamá, ¿por qué no puedo mover las piernas? Su voz temblaba. Lo intento, pero no me obedecen. Valentina y Santiago se miraron. En los ojos de ambos se leía la misma pregunta. ¿Qué decir? ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que su vida, posiblemente, había cambiado para siempre? Santiago tragó saliva y se sentó en el borde de la cama. Hijo, comenzó lentamente, eligiendo las palabras. Tuviste una lesión grave. Te golpeaste muy fuerte cuando te caíste. Los doctores te operaron. ¿Y ahora qué? En la voz de Gregorio se oían notas de pánico. Ya no voy a poder caminar. No lo sabemos, respondió Valentina con honestidad, apretándole la mano. Los doctores dicen que se necesita tiempo. Hay que esperar, pero te lo prometo. Santiago se inclinó más cerca, mirando a su hijo directamente a los ojos. Te prometo que haré todo lo posible para que vuelvas a ponerte de pie. Todo, ¿entiendes? Encontraremos a los mejores doctores, probaremos cualquier tratamiento. Tu mamá y yo no te dejaremos. Gregorio asintió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tengo miedo. Papá. Lo sé. Hijo. Todos tenemos miedo, pero estamos juntos. Y lo superaremos. Estaban los tres juntos, tomados de la mano, mientras el amanecer despuntaba tras la ventana. Un nuevo día comenzaba, pero sus vidas ya nunca serían las mismas. A partir de ese día, el hospital se convirtió en su realidad. Valentina prácticamente no salía de la habitación, dormía en un catre junto a la cama de su hijo. Santiago llegaba todas las tardes después del trabajo, traía comida, libros, juguetes, cualquier cosa que pudiera animar un poco a Goyo.
Pero con cada día que pasaba, la esperanza disminuía. Gregorio seguía sin sentir las piernas. Los médicos realizaban estudios, cambiaban los esquemas de tratamiento, pero nada funcionaba. Valentina veía a su niño acostado, con la mirada perdida en el techo, y comprendía que les esperaba una larga, muy larga lucha. Una lucha por cada día, por cada pequeña victoria. Y no sabía si tendrían las fuerzas para recorrer ese camino hasta el final. Valentina estaba de pie junto a la ventana de la recámara de Goyo en la planta baja, mirando el jardín cubierto de escarcha. Hacía un año que habían convertido la antigua biblioteca en un cuarto para él. Aquí no era necesario subir la escalera, esa maldita escalera que había cambiado sus vidas para siempre. Santiago había contratado albañiles. Ampliaron los marcos de las puertas. Instalaron barandales especiales en el baño. Construyeron una rampa en la entrada. La casa se había transformado en una especie de centro de rehabilitación. El año había transcurrido en una pesada espera. 5 cirugías. 5 veces habían esperado que ese procedimiento fuera el que le devolviera a Goyo la capacidad de caminar. 5 veces la esperanza se había estrellado contra la dura realidad. «Mamá, ¿otra vez no duermes?», se escuchó una voz somnolienta desde la cama. Valentina se dio la vuelta. Gregorio se había incorporado sobre los codos, mirándola en la penumbra. La lamparita de noche en forma de estrella proyectaba una suave luz azulada sobre su rostro delgado. En un año, el niño había cambiado mucho, había adelgazado, palidecido, y en sus ojos había aparecido una tristeza adulta que no debería tener un niño de 10 años. «No puedo dormir, mi amor», confesó ella, acercándose a la cama y sentándose en el borde. «¿Cómo estás? ¿No te duele nada?». «No, todo bien», Gregorio se encogió de hombros. «Solo estoy un poco cansado». Valentina le acarició la cabeza. El pelo le había crecido. Goyo se negaba a cortárselo. Decía que le daba igual. De hecho, en los últimos meses, muchas cosas le daban igual. Había dejado de sonreír. Casi no jugaba con sus juguetes favoritos. No pedía ver caricaturas. Simplemente se quedaba acostado mirando el techo. «¿Quieres que leamos algo?», propuso ella. «¿Recuerdas que antes te encantaba que te leyera antes de dormir?». «No quiero. Mamá, mejor me quedo así, acostado». «Goyo», Valentina le tomó la mano. «Sé que es difícil para ti. Es difícil para todos. Pero no debes rendirte. El doctor Villanueva dice que hay nuevas técnicas, nuevos tratamientos. Podemos ir a Estados Unidos. Hay una clínica». «Mamá, ya basta», dijo Gregorio en voz baja. «No soy tonto. Lo entiendo todo. Me voy a quedar así para siempre. No tiene caso engañarnos». Valentina sintió un nudo en la garganta. Se inclinó y le dio un beso en la frente. «No, mi niño, no nos rendiremos, nunca». Gregorio no respondió. Simplemente cerró los ojos. A los pocos minutos, su respiración se volvió regular. Se había dormido. Valentina se quedó sentada a su lado mucho tiempo, sosteniendo su mano, con miedo a soltarlo. La mañana comenzó como de costumbre. Valentina ayudó a Gregorio a lavarse, a vestirse. Lo pasó a la silla de ruedas. El niño se dejaba hacer todo en silencio, como si se hubiera convertido en un muñeco sin voluntad. Antes, al menos intentaba hacer algo por sí mismo. Se enojaba cuando no podía. Ahora, incluso eso había desaparecido. Durante el desayuno, Santiago leía el periódico. Valentina servía el café. Gregorio picoteaba los huevos con el tenedor, sin llevarse un solo bocado a la boca. «Goyo, come, por favor», le pidió Valentina. «Necesitas fuerzas». «No quiero. No tengo hambre». «Hijo, ayer tampoco comiste casi nada», intervino Santiago, dejando el periódico a un lado. «¿Qué te pasa?». «Nada. Solo no tengo apetito». Los padres se miraron. Últimamente, Gregorio casi no comía. Valentina lo atribuía a la depresión. El niño se había encerrado en sí mismo. Había perdido el interés por la vida. Pero hoy notó algo más. Las ojeras se habían oscurecido. Su piel había adquirido un tono grisáceo. «Enfermizo». «Goyo, ¿te sientes bien?», preguntó, acercándose y tocándole la frente. «No parece que tengas fiebre». «Mamá, déjame en paz». «Estoy bien», se quejó él. Pero Valentina veía que no estaba bien. Algo andaba mal. Su corazón de madre sentía el peligro. Santiago miró a su esposo. «Creo que tenemos que llevar a Goyo al doctor». «¿Otra vez?», suspiró Santiago con cansancio. «Valen, acabamos de ir a revisión la semana pasada.
Lo sé, pero míralo. Se ve diferente. Santiago observó atentamente a su hijo. Efectivamente, el niño no se veía bien. Demasiado apático. Demasiado pálido. Está bien, aceptó. Hoy después de comer lo llevo al hospital. Que le hagan análisis. No quiero ir al hospital, protestó Gregorio débilmente. No está a discusión, dijo Santiago con firmeza. Después de la comida, se prepararon. Valentina quería ir con ellos, pero Santiago la convenció de que no era necesario. Alguien debía quedarse en casa. Además, prometió que sería rápido. Solo análisis y una revisión. Los acompañó hasta el auto. Ayudó a sentar a Gregorio en el asiento trasero. Guardó la silla de ruedas en la cajuela. Llámame en cuanto el doctor te diga algo, le pidió a su esposo. Claro. No te preocupes tanto, Santiago le dio un beso en la mejilla. Seguramente es solo falta de vitaminas o algo así. El auto se fue, y Valentina se quedó de pie junto al portón, siguiéndolo con la mirada. Por alguna razón, sentía una profunda inquietud en el alma. Una inquietud muy grande. En el hospital, llevaron a Gregorio directamente a hacerse análisis. Santiago esperaba en el pasillo, hojeando una revista, pero sin ver una sola línea. Sus pensamientos estaban en otra parte. Este último año había sido una pesadilla. El trabajo, la casa, los hospitales, la rehabilitación. Todo se había fusionado en un maratón interminable. Valentina se mantenía fuerte, pero él veía lo cansada que estaba. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían vuelto más profundas. En su cabello habían aparecido canas. Y apenas tenía 38 años. El propio Santiago también se sentía al límite. El negocio requería atención. Pero, ¿cómo podía pensar en el trabajo cuando su hijo estaba postrado en una silla de ruedas? Contrató a un gerente. Delegó la mayor parte de sus responsabilidades. Pero aún así tenía que dividirse entre la oficina y la casa. Señor Hernández, se escuchó una voz. Levantó la cabeza. En el pasillo estaba el doctor Salazar, el médico de cabecera de Gregorio. Su rostro estaba serio. Doctor, Santiago se levantó rápidamente. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Ya están los resultados? Sí. Acompáñeme a mi consultorio. Necesitamos hablar seriamente. El corazón se le desplomó. Santiago siguió al médico a un pequeño consultorio al final del pasillo. Salazar cerró la puerta y le indicó con un gesto que se sentara. Él se acomodó detrás del escritorio y extendió unos papeles con los resultados de los análisis. Señor Hernández, comenzó lentamente. Me temo que tengo malas noticias para usted. Hable claro. Doctor. Estoy preparado. Santiago apretó los reposabrazos de la silla. Los análisis muestran problemas graves en los riñones. Gregorio tiene insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. A juzgar por los resultados. El proceso comenzó hace tiempo, pero no le prestamos atención porque estábamos concentrados en la lesión de la columna. Santiago guardó silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. Riñones. Insuficiencia renal. Sonaba como una sentencia de muerte. ¿Qué significa eso? Logró decir finalmente. Significa que los riñones de su hijo están dejando de cumplir su función. No pueden filtrar la sangre adecuadamente. No eliminan las toxinas. De ahí la debilidad, la falta de apetito, el mal color de su piel. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? El doctor Salazar suspiró. Su hijo necesita urgentemente un riñón de un donante. Es la única forma de salvarle la vida. Por supuesto, podemos hacerle diálisis, pero es una medida temporal. Tarde o temprano, necesitará un trasplante. Santiago sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Un riñón de un donante, un trasplante, como si 5 cirugías no hubieran sido suficientes. Bien, se enderezó, recuperando la compostura. Tomen mi riñón, o el de mi esposa. Estamos listos. ¿Cuándo podemos hacer las pruebas de compatibilidad? Claro, podemos hacerlas, asintió el médico. Pero debe entender que la probabilidad de compatibilidad entre padres adoptivos y un hijo es extremadamente baja. Generalmente, los donantes se buscan entre los parientes consanguíneos. Ahí las posibilidades son mucho mayores. Santiago se quedó helado. ¡Qué horror!, dijo lentamente. No se sabe nada de sus padres biológicos. Lo dejaron en la puerta de una casa hogar cuando tenía solo unos días de nacido. El doctor Salazar frunció el ceño y golpeó la mesa con su pluma. Eso complica la situación, dijo pensativo. La complica significativamente. Sin información sobre su familia biológica, encontrar un donante compatible será extremadamente difícil.
La lista de espera para órganos de donantes es muy larga. Se cuenta en años. Y Gregorio no tiene tanto tiempo. ¿Cuánto? Preguntó Santiago bruscamente. ¿Cuánto tiempo tiene? Unos meses. Quizá medio año con una buena terapia de soporte, pero no más. El silencio se apoderó del consultorio. Santiago estaba sentado, con la mirada perdida. Fragmentos de pensamientos pasaban por su mente. Medio año. Su hijo podría no llegar al próximo verano. Doctor, se inclinó hacia adelante, mirando al médico directamente a los ojos. Pagaré por un órgano de donante, lo que sea necesario. 1.000.000. 2. 10. No importa. Solo salven a nuestro hijo. Por favor. Salazar negó con la cabeza. Señor Hernández, entiendo su desesperación, pero esto no funciona así. No se puede simplemente comprar un riñón. No es una mercancía en el mercado. Aquí se necesita encontrar a una persona que sea perfectamente compatible en todos los parámetros: grupo sanguíneo, compatibilidad de tejidos, tamaño del órgano. E incluso si se encuentra un donante así, se necesita su consentimiento, un examen médico, trámites legales. Pues hágalo. La voz de Santiago se quebró en un grito. Se levantó de la silla y golpeó la mesa con el puño. Usted tiene contactos. Conocidos. Es un médico. Carajo. ¿Acaso no hay ninguna opción? Señor Hernández. Por favor. Cálmese. Salazar también se levantó. Haré todo lo que esté en mis manos. Pondremos a Gregorio en la lista de espera. Buscaremos un donante, pero debe entender la realidad. Esto puede llevar tiempo. Mucho tiempo. No tenemos tiempo. Usted mismo acaba de decir unos meses. Lo sé. Y lo lamento mucho. Santiago permanecía de pie, respirando con dificultad. Apretó los puños. Las sienes le palpitaban. Quería romper algo. Destrozar. Hacer añicos ese consultorio. Pero eso no cambiaría nada. Su hijo se estaba muriendo. La puerta del consultorio se entreabrió. En el umbral apareció una enfermera. Doctor Salazar. Disculpe que lo interrumpa. El niño está preguntando por su papá. Santiago respiró hondo. Exhaló, tratando de controlarse. No podía mostrarle a Goyo su desesperación. No podía. Ya voy, le dijo a la enfermera. Y luego se volvió hacia el médico. Hablaremos más tarde. Definitivamente hablaremos. Salió del consultorio y se dirigió a la habitación donde esperaba a Gregorio. El niño estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando a la calle. Al oír los pasos, se dio la vuelta. Papá, ¿y bien? ¿Qué dijo el doctor? Todo bien. Hijo, mintió Santiago, forzando una sonrisa. Solo necesitas tomar unas vitaminas. Fortalecer tu sistema inmunológico. Vámonos a casa. Vámonos. El camino de regreso transcurrió en silencio. Santiago conducía en piloto automático. Sus pensamientos estaban ocupados con una sola cosa. ¿Cómo salvar a su hijo? Tenía que haber una salida. Tenía que haberla. En casa los recibió Valentina. Una sola mirada al rostro de su esposo le dijo todo. ¿Qué pasó? Susurró cuando Goyo se fue a su cuarto. Vamos a la cocina. Ahí hablamos. Se sentaron a la mesa. Sofía se retiró discretamente. Santiago le contó todo a su esposa: la insuficiencia renal, la necesidad del trasplante, el poco tiempo que les quedaba. Valentina escuchaba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando su esposo terminó, se cubrió el rostro con las manos. ¿Por qué? Sollozaba. ¿Por qué nos caen tantas pruebas encima? ¿Hasta cuándo? Primero no podíamos tener hijos. Luego esa maldita escalera. Y ahora esto. ¿Cuándo va a terminar? Santiago la abrazó y la estrechó contra sí. No lo sé, Valen, no lo sé. Pero lo superaremos. ¿Me oyes? Definitivamente lo superaremos. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar un donante? Ni siquiera sabemos quiénes son sus verdaderos padres. Los encontraremos. Moveré cielo, mar y tierra. Pero los encontraremos. Se quedaron sentados, abrazados en el silencio de la cocina. Afuera, caía la noche. En algún lugar de la casa se encendió la televisión. Seguramente Gregorio estaba viendo caricaturas. La vida normal continuaba, mientras su mundo se derrumbaba. Voy a llamar a la casa hogar, dijo Santiago de repente. Quizá ahí tengan alguna información. Algo. Sabes que no hay nada. Ya nos lo dijeron. Al niño lo abandonaron. Sin notas. Sin pistas. Aún así, lo intentaré. Hay que agotar todas las posibilidades. Valentina asintió. Sabía que era inútil.
pero cuando te estás ahogando, te aferras hasta a una paja. Tengo miedo. Santiago, susurró. Tengo tanto miedo de perderlo. No lo perderemos, dijo él con firmeza. No lo permitiré. Cueste lo que cueste. Se quedaron en la cocina mucho tiempo, tomados de la mano. Cada uno pensaba en lo suyo, pero sus pensamientos giraban en torno a lo mismo, como salvar a Gregorio, su niño, a quien tanto amaban, que se había convertido en su todo. Y en su cuarto, Gregorio yacía en la cama, mirando el techo. Había oído a sus padres hablar en la cocina, aunque no entendió las palabras, pero no era tonto. Vio sus rostros cuando regresaron del hospital. Vio el miedo en los ojos de su padre, las lágrimas de su madre. Algo andaba mal, algo muy malo, y tenía miedo de saber qué era. La noche de Nochebuena envolvió la ciudad en un silencio helado. Grandes copos de nieve caían, cubriendo las calles con un manto blanco. En la residencia de los Hernández, las luces estaban apagadas. La familia, después de pasar por el hospital donde habían dejado a Gregorio, se había ido a la iglesia, y a unas cuantas cuadras de la residencia, en el sótano abandonado de una casa vieja, Mateo, de 10 años, se moría de frío. Estaba sentado, abrazándose las rodillas, intentando calentarse. Llevaba una chamarra rota varias tallas más grande, unos jeans sucios y unos tenis desgastados. El estómago se le retorcía de hambre. La última vez que había comido fue anteayer, cuando robó un pan de una tienda. Mateo llevaba 2 años viviendo en la calle. Se había escapado de la casa hogar, harto de los abusos de los chicos mayores y de la indiferencia de los cuidadores. Ahora, en Nochebuena, cuando toda la gente normal estaba en sus casas, al calor del hogar, Mateo tomó una decisión. Conocía una casa de ricos. Una enorme residencia con un portón de herrería. Había visto salir de allí un auto con una familia. Eso significaba que la casa estaba vacía. Podía entrar, tomar algo de comida, quizá un poco de dinero. No para hacerse rico, solo para sobrevivir. Esperó hasta la medianoche y se puso en marcha. El frío le mordía las mejillas, la nieve crujía bajo sus pies. Mateo caminaba rápido, escondiéndose en las sombras, evitando a los pocos transeúntes. Llegó a la residencia en unos 20 minutos. El portón estaba cerrado, pero podía saltar la barda. Lo había hecho antes. Con cuidado, se impulsó. Saltó la reja de hierro forjado y cayó en un montón de nieve del otro lado. Se acercó sigilosamente a una ventana. Miró hacia adentro. La sala estaba vacía. Bien. Mateo rodeó la casa y encontró una ventana en el segundo piso que estaba entreabierta. Trepó por el tubo del desagüe, con las manos entumecidas por el frío, pero se obligó a seguir subiendo. Finalmente llegó a la ventana. Se deslizó adentro y se encontró en una habitación. Estaba oscuro. Solo la luz de la luna se filtraba a través de las cortinas. Mateo sacó de su bolsillo una pequeña linterna que había robado y la encendió. El haz de luz arrancó de la oscuridad un armario, un sillón, una cómoda. Una recámara normal. Se dirigió a la cómoda, esperando encontrar dinero o joyas. De repente, el haz de la linterna cayó sobre la pared, y Mateo se quedó helado. En la pared colgaba una gran fotografía enmarcada. El retrato de un niño de unos 10 años. El niño estaba sentado en una silla de ruedas, sonriendo a la cámara, pero en sus ojos se leía una profunda tristeza. Y el rostro de ese niño. A Mateo se le cayó la linterna. Era su rostro, absolutamente el suyo. Los mismos ojos, los mismos labios, las mismas orejas un poco salidas, como si se estuviera mirando en un espejo, solo que el niño de la foto vestía ropa cara. Y él, harapos. El corazón le latía desbocado. Mateo se acercó, recogió la linterna y volvió a iluminar el retrato. No podía ser. Se quedó allí, incapaz de apartar la vista de la fotografía. Tantas preguntas se arremolinaban en su cabeza. De repente, abajo se oyeron voces. Mateo se sobresaltó y apagó la linterna. Los dueños habían vuelto. Tenía que irse, de inmediato, pero las piernas no le respondían. Las voces se acercaban. Parecía que subían por la escalera. No sé qué hacer. Valen, se escuchó una voz de hombre. Llamamos a todas las casas hogar del estado. Ninguna información sobre los padres biológicos de Goyo. Quizá deberíamos poner un anuncio en el periódico. La voz de la mujer sonaba cansada. ¿O contratar a un detective privado? Un anuncio. ¿Y qué escribimos? Se buscan parientes consanguíneos de un niño abandonado hace 10 años. Valen, seamos realistas.
Pasaron junto a la habitación donde se escondía Mateo y se dirigieron a otra. Al parecer, su recámara. La puerta quedó entreabierta. Mateo se arrastraba hacia la salida, pero las voces se oían con claridad. Y sin querer, se puso a escuchar. Tenemos que encontrar a sus parientes como sea, continuaba el hombre. Si no lo hacemos, nuestro Goyo podría morir. Le queda muy poco tiempo. ¿Morir? Mateo se detuvo en seco. ¿Mi hermano podría morir? ¡Ay! Santiago, sollozó la mujer. Es insoportable. Primero la escalera, ahora los riñones. ¿Por qué Dios es tan cruel con nuestro niño? No lo sé, pero no me rendiré. En algún lugar tiene que haber un donante. Tiene que haberlo. Mateo se pegó a la pared del pasillo, procesando lo que había oído. Así que ellos eran sus padres adoptivos. Y necesitaban un donante, un riñón. Recordó las clases de biología en la escuela de la casa hogar. Una persona tiene 2 riñones y puede vivir con uno. Estaba de pie en la oscuridad, y una batalla se libraba en su interior. Huir ahora mismo era lo seguro, lo sensato. Nadie lo atraparía. No lo meterían a la cárcel por intento de robo. Pero su hermano, tenía un hermano que se estaba muriendo, que necesitaba ayuda. Mateo cerró los ojos. Toda su vida había estado solo. Nadie lo quería. Nadie lo amaba. ¿Y si ahora tenía la oportunidad de salvar a la única persona de su sangre? ¿Podía simplemente irse? Disculpen, dijo antes de poder pensarlo 2 veces. Las voces en la recámara se callaron. Se oyeron pasos rápidos. Al pasillo salió corriendo un hombre de unos 40 años. Alto, de hombros anchos, con un rostro decidido. Detrás de él, una mujer, delgada, pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Y tú qué haces aquí?, rugió el hombre, protegiendo instintivamente a su esposa. ¿Cómo entraste? Mateo estaba en la penumbra del pasillo, sin atreverse a salir a la luz. Las manos le temblaban, no solo por el frío, sino también por el miedo. Yo no quería. Responde de una vez, bramó el dueño de la casa. ¿Quién eres? Mateo dio un paso adelante, hacia helas de luz que salía de la recámara. La luz de la luna iluminó su rostro. Valentina ahogó un grito, tapándose la boca con las manos. Santiago se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Hubo un silencio sepulcral durante unos segundos. No puede ser, exhaló finalmente Valentina. Santiago, estoy viendo a Goyo. Pero no es Goyo, dijo Santiago lentamente, sin apartar la vista del niño. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mateo tragó saliva. Mateo. Me llamo Mateo. ¿Y qué haces en nuestra casa a mitad de la noche? Mateo. La voz de Santiago se volvió más dura. Me avergüenza lo que hice. Las palabras le salían con dificultad. Mateo bajó la cabeza, incapaz de mirarlos a los ojos. Necesitaba dinero. Comida. Quería robarles. Lo siento. Valentina se apoyó en la pared, intentando asimilar lo que estaba pasando. Santiago dio un paso hacia el niño. ¿Querías robarnos y lo confiesas así como si nada? Ya no puedo mentir. Mateo levantó la vista. Cuando escuché su conversación decían que su hijo necesitaba ayuda, que podría morir. ¿Estabas escuchando? Frunció el ceño Santiago. No quería. Es que hablaban fuerte, y yo intentaba irme sin que me vieran. Pero entonces entendí. Mateo vaciló. Vi el retrato en la habitación. El niño en la silla de ruedas. Es idéntico a mí. Goyo, susurró Valentina. ¿Viste el retrato de Goyo? ¿Y dónde están tus padres? Preguntó Santiago, todavía mirando al niño con recelo. ¿Saben dónde estás? No tengo padres, respondió Mateo con voz apagada. Me escapé de la casa hogar hace 2 años. Desde entonces, vivo en la calle. Dios mío. Valentina se acercó, examinando el rostro del niño. ¡Qué horror! Un niño viviendo en la calle. Con este frío. Me las arreglo, masculló Mateo. Ya me acostumbré. Santiago lo miraba fijamente, como si intentara resolver un acertijo. ¿Dices que eres de una casa hogar? ¿De cuál? De la número 6. En las afueras de la ciudad. Dios santo. Valentina se llevó las manos a la boca. Santiago. Pero esa no es la casa hogar de donde sacamos a Goyo. Se miraron. El aire en el pasillo se volvió denso. Mateo veía cómo los adultos intercambiaban miradas, como entendían algo sin palabras. ¿Cuándo naciste? Preguntó Santiago bruscamente. El 15 de febrero, respondió Mateo. Tengo 10 años. Goyo cumple años el mismo día que tú, susurró Valentina. Y también tiene 10. Son gemelos.
Santiago se pasó una mano por la cara. Increíble. Todo este tiempo, Goyo tenía un hermano, y no lo sabíamos. Mateo guardó silencio, procesando la información. Así que era verdad. Realmente tenía un hermano. No era un sueño, ni una fantasía. Un hermano gemelo de verdad, con el que a menudo soñaba. ¿Por qué nos separaron?, preguntó en voz baja. ¿Por qué él está aquí y yo estaba allá? Valentina se acercó mucho. Lo miró a los ojos. Los mismos que los de Gregorio. No lo sabemos, confesó. Cuando adoptamos a Goyo, nos dijeron que lo habían abandonado recién nacido en la puerta de la casa hogar. Sin notas. Sin información sobre sus padres. Nunca sospechamos que pudiera tener un gemelo. Mateo permanecía de pie, sintiéndose como en un sueño irreal. Hacía una hora se estaba congelando en un sótano, planeando un robo, y ahora estaba en una lujosa residencia, hablando con las personas que podrían ser los padres adoptivos de su hermano. ¿Tienes hambre?, preguntó Valentina de repente. Mateo asintió. Ella lo tomó de la mano. Su palma era cálida, suave. Vamos a la cocina. Te calentaré algo de comer. Bajaron. La cocina era enorme, con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos. Mateo se sentó en una silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban por el cansancio. Valentina se movía junto a la estufa, calentando una sopa. Escucha. Mateo, Santiago se sentó frente a él. Dijiste que oíste nuestra conversación. Entonces sabes que tu hermano necesita un riñón de un donante. Lo sé, Mateo lo miró. Estoy dispuesto a ayudar. ¿Entiendes lo que eso significa? Es una operación seria. Es un riesgo. Entiendo. Pero es mi hermano. No dejaré que se muera. La voz de Mateo se fortaleció. Toda mi vida he estado solo. Y ahora me entero de que tengo un gemelo. Y tengo que salvarlo. Tengo que hacerlo. Valentina le puso un plato de sopa humeante delante. Mateo tomó la cuchara y empezó a comer con avidez, como si temiera que le quitaran la comida. Espera. No tan rápido, dijo ella con dulzura. Hay más si quieres. Mateo bajó la cuchara. Así que era verdad. Todo lo que había soñado. Todos esos vagos recuerdos. Eran reales. Quiero verlo, dijo. A mi hermano. ¿Puedo? Claro que sí, asintió Valentina. Pero primero necesitas bañarte, cambiarte de ropa y descansar. Y por la mañana iremos al hospital. Haremos todos los análisis necesarios. De acuerdo, asintió Mateo. Valentina lo acompañó al baño de la planta baja. Abrió el agua caliente de la regadera. Le dio una toalla limpia y jabón. Báñate con calma. Te traeré ropa limpia. Una vez solo. Mateo se desvistió y se metió bajo el chorro de agua caliente. Por primera vez en 2 años. Se bañaba en una regadera de verdad. El agua se llevaba la suciedad. El frío. El cansancio. Se quedó de pie, con los ojos cerrados, sin poder creer que esto estuviera pasando de verdad. Cuando salió de la ducha, en una silla había ropa cuidadosamente doblada, jeans, un suéter abrigador, ropa interior limpia, calcetines, todo de su talla exacta. Mateo se vistió y se miró en el espejo, la cara limpia, el pelo peinado, ropa normal. Parecía un niño común y corriente, no un vagabundo. Volvió a la cocina. Valentina había puesto la mesa. Además de la sopa, había pan dulce, leche, fruta. Come. No tengas pena, le sonrió. Mateo comió. Y de repente, las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por él? Así, que alguien le diera de comer, ropa limpia, le sonriera. Gracias, susurró. De nada. Mi niño. Valentina le acarició la cabeza. Ya no está solo. Santiago le puso una mano en el hombro. Entonces no podemos perder ni un minuto, dijo con decisión. Mañana a primera hora vamos al hospital. Hacemos todos los análisis. Comprobamos la compatibilidad. Si todo sale bien, empezamos a prepararnos para la operación. Estoy listo, dijo Mateo con firmeza. Estaban los 3 sentados en la cocina en la noche de Nochebuena. Afuera caía la nieve. En la chimenea crepitaba la leña. Y parecía que el destino mismo los había unido. El niño que había venido a robar se había convertido en la esperanza de salvación, la esperanza de un milagro. Por la mañana ya estaban en el hospital. Valentina y Santiago esperaban en el pasillo. Mateo también estaba a su lado. Pensaba. Demasiados pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Demasiado miedo le oprimía el pecho. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana,
Apareció una enfermera y los invitó a pasar al laboratorio. Comenzó una serie de análisis: sangre, orina, radiografías, ultrasonido. Mateo seguía dócilmente a los médicos. Respondía a las preguntas. Soportaba las inyecciones. Santiago no se apartó de él ni un paso, como si temiera que el niño cambiara de opinión y se escapara. ¿Duele?, preguntó cuando la enfermera le sacaba sangre de la vena por enésima vez. Aguanto, respondió Mateo, apretando los dientes. Mientras tanto, Valentina estaba sentada en la habitación de Gregorio. El niño se había despertado y miraba a su madre con sorpresa. «Mamá, ¿estás aquí desde anoche?», preguntó con voz soñolienta. «No, mi amor. Es que pasó algo increíble», Valentina le tomó la mano. «Anoche vino a casa un niño. Y resulta que es tu hermano gemelo». Gregorio la miró fijamente, sin entender. «¿Hermano? ¿Qué hermano? Mamá, ¿estás confundida?». «No, Goyo. Es verdad. Tienes un hermano gemelo. Lo separaron cuando eran bebés. Y ahora lo hemos encontrado. Y lo más importante, él quiere ayudarte, quiere darte su riñón». Gregorio sabía que era adoptado. Los Hernández nunca se lo habían ocultado. Gregorio guardó silencio, procesando la información. En sus ojos se leía incredulidad, mezclada con esperanza. «¿Y está de acuerdo así nada más? Aunque ni siquiera me conoce?». «Sí, mi niño. Dijo que no puede permitir que su hermano se muera». Las lágrimas asomaron a los ojos de Gregorio. Se giró hacia la pared para que su madre no lo viera. «Quiero conocerlo», susurró. «Pronto, mi amor. En cuanto terminen todos los análisis». Las 3 horas se hicieron insoportablemente largas. Mateo pasó por una docena de estudios. Respondió a cientos de preguntas. El doctor Salazar supervisó personalmente cada etapa, consciente de la importancia del resultado. Finalmente, cerca de las 10 de la mañana, el médico salió del laboratorio con una carpeta de documentos. Santiago se levantó de un salto. Valentina, que acababa de bajar de la habitación de Gregorio, corrió a su encuentro. «Doctor, ¿y bien?», preguntó Santiago con impaciencia. Salazar sonrió. Por primera vez en todos esos meses, los Hernández vieron una sonrisa en su rostro. «Los resultados están listos. Mateo es, efectivamente, el hermano gemelo de Gregorio. El grupo sanguíneo coincide. La compatibilidad de tejidos es perfecta. Es un donante compatible al 100%. Valentina se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Todos esos meses de miedo, desesperación, desesperanza, todo se desbordó en esas lágrimas. Santiago la abrazó, y ella sintió que él también temblaba. «¡Qué felicidad!», sollozaba. «Nuestro hijo va a vivir. Goyo va a vivir». Mateo estaba a un lado, apoyado en la pared. Observaba la escena, a esas personas extrañas que se alegraban tanto por sus análisis. Y algo dentro de él se conmovió, algo cálido y desconocido. Santiago soltó a su esposa y se acercó a Mateo. Se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. Le puso las manos en los hombros. «Mateo», dijo seriamente, «tengo que preguntarte una vez más. ¿Estás seguro de que esta es la decisión correcta? Es una operación seria. Va a doler. La recuperación será larga. Tienes todo el derecho a cambiar de opinión. Y nadie te juzgará». Mateo lo miró directamente a los ojos. En los ojos de ese hombre vio miedo. Miedo a perder a su hijo. Y comprendió que no podía fallarle. «Estoy seguro», dijo con decisión, aunque por dentro todo se le encogía de terror. «Es mi hermano. No dejaré que se muera. Aunque duela, aunque tenga miedo, tengo que hacerlo». Santiago asintió y le apretó los hombros con más fuerza. «Eres muy valiente, hijo». «Gracias». El doctor Salazar carraspeó. «Si todos están de acuerdo, podemos realizar la operación mañana por la mañana. Hay que preparar a ambos niños. Hacer los procedimientos preoperatorios. Señora Valentina, señor Santiago, tendrán que firmar el consentimiento para la operación». «Firmaremos lo que sea necesario», dijo Santiago rápidamente. «Bien. Entonces pasemos a mi consultorio». Mientras los padres se ocupaban de los papeles, llevaron a Mateo a la misma habitación donde estaba Gregorio. La enfermera abrió la puerta y empujó suavemente al niño hacia adentro. «Conózcanse», sonrió y salió, dejándolos a solas. Mateo se quedó paralizado en el umbral. Gregorio estaba acostado en la cama, apoyado en unas almohadas. Se miraron el uno al otro, sin poder creerlo. Era como mirarse en un espejo. Los mismos ojos,
Los mismos rasgos. Incluso un lunar en la mejilla izquierda. Ambos en el mismo lugar. Hola, fue Gregorio el primero en romper el silencio. ¿De verdad eres mi hermano? Eso parece. Mateo dio un paso inseguro hacia adelante. Me llamo Mateo. Y yo Gregorio. Pero todos me dicen Goyo. Mateo se acercó a la cama y se sentó en la silla de al lado. Siguieron observándose. Qué raro, dijo Gregorio. Toda mi vida he soñado con alguien parecido a mí. Pensé que solo eran sueños, y resulta que eras tú. Yo también soñaba con alguien, confesó Mateo. Jugábamos juntos. Nos reíamos. Me despertaba y pensaba que era mi imaginación. Y ahora estás aquí. ¿Y quieres darme tu riñón? En la voz de Gregorio sonó un matiz de culpa. Eso no está bien. No puedo aceptar un sacrificio así de alguien a quien ni siquiera conozco. Eres mi hermano, respondió Mateo simplemente. Mi única familia. No quiero que te mueras y puedo ayudarte. Gregorio bajó la cabeza. Tengo miedo. Miedo por ti. ¿Y si algo sale mal? Al menos lo habré intentado. Mateo extendió la mano y le dio una palmada torpe en el hombro. Todo va a salir bien. Los doctores saben lo que hacen. Se quedaron así unos 20 minutos más. Poco a poco entrando en conversación. Gregorio le contaba de sus padres, de su casa, de cómo era antes del accidente. Mateo compartía historias de la calle, de cómo sobrevivía. Con cada minuto, la tensión disminuía. Se estaban acostumbrando el uno al otro. Cuando regresaron los padres, los dos niños ya se reían de alguna broma. Parece que se llevaron bien, sonrió Valentina. Sí, mamá, asintió Gregorio. Mateo es genial. Y tú tampoco estás tan mal, sonrió Mateo. Al día siguiente, temprano por la mañana, comenzó la preparación para la cirugía. A ambos niños los vistieron con batas de hospital. Les pusieron inyecciones. Les dieron unas pastillas. Mateo yacía en una camilla, mirando el techo blanco. El miedo lo invadía por oleadas, pero se obligaba a respirar tranquilamente. No tengas miedo, Valentina le sostenía la mano. Todo saldrá bien. No tengo miedo, mintió Mateo. Santiago estaba del otro lado. Después de la operación, te quedarás con nosotros. Eso no está a discusión. Ahora eres parte de nuestra familia. Mateo quiso responder algo, pero en ese momento llegaron los camilleros. Lo llevaron al quirófano. Lo último que vio fue el rostro de Valentina, mojado por las lágrimas. La operación duró 6 horas. Valentina y Santiago esperaban en el pasillo, tomados de la mano. No hablaban. Las palabras sobraban. Solo esperaban. Rezaban. Tenían esperanza. Cuando la luz verde sobre la puerta del quirófano se encendió, se levantaron de un salto. Salió el doctor Villanueva, quitándose el cubrebocas. Su rostro estaba cansado, pero tranquilo. La operación fue un éxito, dijo. Ambos riñones funcionan normalmente. Los niños están en recuperación. En unas horas los trasladaremos a su habitación. Valentina volvió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Santiago la abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando trasladaron a los niños a la habitación, los padres se quedaron junto a la ventana, observándolos. Ambos yacían inconscientes, conectados a sueros y monitores. Pero estaban vivos. Ambos vivos. Qué valiente es, decía Valentina, secándose las lágrimas. Darle su riñón a un hermano que apenas conoce. Ese es increíble. Sí, asintió Santiago. Es un niño valiente. Más valiente que muchos adultos. Valen. Estaba pensando vamos a adoptarlo también. Oficialmente. Legalmente. Que tenga una familia. Una familia de verdad. Valentina miró a su esposo. Y en sus ojos brilló la alegría. Claro que sí. Por supuesto que sí. Salvó a nuestro Goyo. Se merece todo el amor y el cuidado del mundo. Santiago asintió y sacó su teléfono para llamar a su abogado. Pasó un mes. Un mes lento y difícil de recuperación. Los niños mejoraban. Aprendían a vivir con las cicatrices y el dolor. Mateo era fuerte. Casi no se quejaba. Aguantaba. Gregorio se sentía culpable y hacía todo lo posible por animar a su hermano. Valentina y Santiago cuidaban de sus 2 hijos. Contrataron a los mejores médicos. Compraron medicamentos. Supervisaron su dieta. La casa se convirtió en una enfermería. Pero nadie se quejaba. Y finalmente, llegó el día. Un mensajero entregó un sobre con sellos oficiales. Santiago lo abrió con manos temblorosas. Recorrió las líneas con la vista y sonrió. Valen, niños, vengan aquí. Los llamó. Todos se reunieron en la sala de estar.
Gregorio estaba en su silla de ruedas. Mateo se sentó a su lado en el sofá. Valentina estaba de pie junto a la chimenea. Niños, comenzó Santiago solemnemente. Hoy tenemos una cena de celebración. ¿Una celebración especial? ¿Por qué? Se sorprendió Gregorio. Valentina se acercó a Mateo y lo abrazó por los hombros. Hoy, Mateo se ha convertido oficialmente en parte de nuestra familia, dijo, besándole la coronilla. Los documentos de adopción han entrado en vigor. Ahora eres Mateo Hernández Ramírez. Mateo se quedó inmóvil. Miraba a esas personas. A Valentina con sus ojos bondadosos. A Santiago con su sonrisa firme. A Gregorio que aplaudía alegremente. Y comprendió que, por primera vez en su vida, tenía un hogar. Un hogar de verdad. Gracias, carraspeó, sintiendo un nudo en la garganta. Por la noche, estaban los cuatro sentados a la mesa. Sofía había preparado una cena de celebración. Pollo al horno, papas, ensaladas, un pastel. Hablaban de todo, de planes, de la escuela, del próximo verano. Soy tan feliz, confesó Valentina, mirando a sus dos hijos. Ahora tenemos dos hijos, dos niños maravillosos. Siempre soñé con una familia grande. Yo soy muy feliz, Santiago besó a su esposa. Era como si todas las piezas del rompecabezas finalmente hubieran encajado. Nuestra familia está completa. Mateo miró a Gregorio, y su hermano le devolvió la sonrisa. Se entendían sin palabras. El vínculo que se había roto en la infancia se había restaurado. Estaban juntos. Finalmente juntos. Goyo, mañana te ayudo con tus ejercicios, dijo Mateo. El doctor dijo que tienes que hacerlos todos los días. Está bien, asintió Gregorio. ¿Y tú me ayudas con matemáticas? Me atrasé mucho en la escuela. Claro que te ayudo. Valentina los miraba y sonreía a través de las lágrimas. Dos niños, dos hermanos, que habían sido separados. Estaban juntos de nuevo, y por delante les esperaba una nueva vida. Una vida llena de amor, cuidados y esperanza.